Harry Kane marcó 2 goles. Jude Bellingham marcó 1. Marcus Rashford marcó al final para sentenciar el partido. Inglaterra venció a Croacia por 4-2 en uno de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo más entretenidos de los últimos años. Un auténtico regreso a 2018, cuando estas mismas dos naciones se enfrentaron en una semifinal de la Copa del Mundo de la que los aficionados ingleses aún hablan con una mezcla de orgullo y decepción. Y el momento que domina la conversación esta mañana no son ninguno de esos 4 goles. Es el alcohol en el AT&T Stadium de Dallas. A los 22 minutos de la primera parte, el partido se detuvo. Los jugadores se dirigieron a la banda. Los entrenadores entraron al campo con instrucciones tácticas. Y la multitud, un estadio repleto de seguidores de Inglaterra y Croacia que habían esperado años por este partido, que habían pagado una cantidad considerable para estar allí, que habían construido todo su verano en torno a esta noche, respondió con un coro de alcohol lo suficientemente fuerte como para ser captado claramente por los micrófonos de la retransmisión. Llegó la pausa obligatoria para hidratación de la FIFA, y los aficionados, por primera vez de forma tan visible en este torneo, le dijeron a la FIFA exactamente lo que pensaban. Aquí es donde la cosa se pone lo suficientemente clara como para importar de verdad. El estadio AT&T tiene un techo retráctil. Estaba cerrado. El aire acondicionado estaba encendido. La razón declarada para estas pausas, el riesgo de calor extremo para los jugadores, no se aplicaba dentro de ese estadio esa noche, y los aficionados lo notaron de inmediato. La reacción de un aficionado, compartida ampliamente en línea, capturó el ambiente a la perfección. Techo cerrado, aire acondicionado encendido, ¿entonces por qué se toman una pausa para hidratarse? Odio este mundial americano. Vale la pena reflexionar sobre esa frase porque en realidad no se trata de agua. Se trata de algo que este torneo ha estado prometiendo y no ha cumplido desde el día en que fue otorgado. Volvamos al principio de esta promesa, porque la brecha entre lo que la FIFA dijo que sería este mundial y lo que los aficionados están experimentando realmente se ha convertido en la historia definitoria de la semana inaugural de este torneo. Cuando la FIFA ganó el derecho a traer la Copa del Mundo de vuelta a Norteamérica, el lenguaje utilizado por el organismo rector del fútbol no fue modesto. Esta sería la Copa del Mundo más grande de la historia. 48 equipos en lugar de 32, 104 partidos en lugar de 64, 6.000 millones de espectadores proyectados, un aumento del 20% sobre AR, 11.000 millones en ingresos, la mejor Copa del Mundo jamás organizada. En las palabras utilizadas repetidamente en los propios materiales promocionales de la FIFA, Gianni Infantino ha usado variaciones de esa frase de manera consistente. La Copa del Mundo más grande, la mejor, la más accesible, la más espectacular que el deporte haya producido jamás. Y una semana después del inicio del torneo, los aficionados están hablando de los aspectos que la FIFA no planeó. Las pausas para hidratación se introdujeron con una justificación genuina y defendible. Investigadores de la Universidad Keynes de Belfast advirtieron a la FIFA con más de un año de anticipación que las lecturas de temperatura de bulbo húmedo y globo en varias ciudades estadounidenses superarían incluso las condiciones que Qatar evitó al trasladar su Copa del Mundo al invierno. Esa es una preocupación científica real. El colapso de los jugadores por agotamiento por calor es un riesgo real. Nadie serio argumenta que se deba ignorar la seguridad de los jugadores. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y donde la ira de los aficionados tiene un fundamento que va más allá de la simple impaciencia. Ian Wright, quien pasó décadas como jugador y comentarista, alguien que entiende los ritmos del fútbol como nadie en el mundo del deporte, lo dijo claramente mientras cubría el torneo. Calificó las pausas como otra forma de introducir anuncios en el juego desde una perspectiva estadounidense. Dijo que la FIFA ha utilizado el bienestar de los jugadores como justificación, pero eso no cambia lo que realmente significa para él. Independientemente de si se acepta o no esa como la explicación completa, la imagen es difícil de refutar. Los socios de transmisión de la FIFA en Estados Unidos están llenando esos 3 minutos con publicidad. Las pausas dividen cada partido en 4 cuartos distintos en lugar de 2 mitades. Un cambio estructural en la forma básica del fútbol, introducido la misma Copa del Mundo que, por primera vez en los 96 años de historia del torneo, también contará con un espectáculo de entretenimiento completo en el medio tiempo de la final. 2 cambios, en la misma dirección, más espacio comercial integrado en la estructura misma de los partidos. Cabe señalar, para ser justos, que no todas las cadenas de televisión gestionan estas pausas de la misma manera. En el Reino Unido, la BBC no emite ningún anuncio y siguió mostrando imágenes del estadio en directo durante las interrupciones. ITV consideró vender espacios publicitarios durante las pausas, mantuvo conversaciones con posibles anunciantes y, finalmente, decidió no hacerlo. Por lo tanto,
No se trata de una estrategia global uniforme para obtener beneficios en todos los mercados. Algunas cadenas han optado por la moderación, pero la decisión estructural recae en la FIFA, y la tentación que generó fue tan evidente que una importante cadena británica tuvo que debatir internamente si debía o no resistirse. Para algunos espectadores en casa, también se menciona una ventaja práctica, la oportunidad de levantarse, prepararse una bebida y alejarse de la pantalla sin perderse ni un solo momento. No todos lo perciben como una imposición, pero esa es una cuestión distinta a si la política tiene sentido aplicada de la misma manera en un estadio cerrado con aire acondicionado que al aire libre bajo un calor abrasador. No son la misma situación. Y precisamente ese trato idéntico es lo que los aficionados de Dallas abucheaban. Ahora bien, aquí es donde esto se conecta con algo más grande que una interrupción en un partido. Porque la controversia de la pausa para hidratación no es un incidente aislado. Es parte de un patrón que se ha estado gestando desde antes de que comenzara el torneo. Y las controversias de las camisetas van de la mano. Apenas unos días antes de que comenzara el torneo, la FIFA ordenó a Egipto que retirara 7 estrellas de sus camisetas. Cada una representaba un título de la Copa Africana de Naciones. 7 campeonatos ganados a lo largo de 6 décadas. Más títulos continentales que cualquier otra nación africana haya logrado jamás. El razonamiento de la FIFA fue técnico y coherente con su propio reglamento. Las estrellas sobre un escudo nacional están reservadas en el reglamento de la FIFA para las victorias en la Copa Mundial. Específicamente, Egipto nunca ha ganado una Copa Mundial. Así que las estrellas fueron retiradas días antes del inicio del partido, mientras Puma se apresuraba a modificar las equipaciones oficiales que ya estaban en producción. Casi al mismo tiempo, se le comunicó a Haití que su camiseta violaba las reglas de la FIFA contra las imágenes políticas. El diseño original del fabricante CIA representaba la batalla de Bertiller, la decisiva batalla de 1803 de la Revolución haitiana, el momento que aseguró la independencia de Hades y la convirtió en la primera nación del mundo fundada mediante un levantamiento exitoso contra la esclavitud. CIA lo describió como un homenaje, no una declaración política. La FIFA no estuvo de acuerdo y la camiseta fue retirada. Los jugadores de Hades ya la habían usado en un partido de preparación contra Perú. Se convirtió en una de las equipaciones más codiciadas y comentadas en la antesala del torneo, prohibida antes incluso de aparecer en un partido oficial. 2 decisiones diferentes, 2 razones diferentes, ambas técnicamente defendibles según el propio reglamento escrito de la FIFA, y ambas coincidiendo en el mismo breve lapso antes del inicio del torneo como historia sobre un organismo rector que les dice a las orgullosas naciones futbolísticas lo que pueden y no pueden decir sobre sí mismas en el único escenario donde el mundo entero las observa. Ninguna de estas historias, el incidente con el alcohol en Dallas, las estrellas retiradas del escudo de Egipto o la iconografía revolucionaria eliminada de la camiseta de Hades son catastróficas por sí solas. El torneo no se ha derrumbado. El fútbol, según todos los comentarios, ha sido excelente. Inglaterra y Croacia protagonizaron un auténtico clásico. Messi igualó un récord histórico de goles en su partido inaugural. Noruega marcó su regreso a la Copa del Mundo con una victoria contundente. No faltan partidos brillantes de los que hablar. Pero la mejor Copa del Mundo de la historia siempre iba a ser juzgada por algo más que los goles marcados. Y tras una semana, las historias que más dan que hablar son aquellas en las que aficionados, expertos y naciones enteras sienten que se están tomando decisiones sobre su experiencia e identidad sin ellos, en salas a las que no tienen acceso, por razones que suenan razonables en teoría, pero que en la práctica resultan muy diferentes. Un abucheo en un estadio de Dallas con el techo cerrado es algo insignificante aislado, pero es el tipo de detalle que se acumula. Se suma a la lista junto con las quejas sobre el precio de las entradas, las dificultades con los visados que han tenido varios equipos para entrar en los países anfitriones, y ahora la cuestión de quién decide qué significa realmente una bandera, una estrella o un momento de la historia nacional en una camiseta de fútbol. ¿Qué opinas de las pausas para hidratarse a estas alturas? ¿Una medida de seguridad genuina, una intrusión comercial o un poco de ambas dependiendo del lugar? Y la situación de las camisetas de Egipto y Haití parece simplemente que la FIFA está imponiendo sus propias reglas consistentes, o algo que merecía más flexibilidad dado lo que esos símbolos representan para esos países. Me interesaría mucho saber tu opinión. Déjala en los comentarios. Los leo todos. Si te pareció útil, un me gusta ayuda más de lo que crees. Suscríbete si quieres más conversaciones sobre fútbol de este tipo hasta la final en julio. El fútbol a esta escala nunca es solo un torneo. Es un momento en el tiempo. Y a una semana de comenzar, 2026 ya está demostrando ser complicado.